ahora, alaba su nombre, por siempre será mi ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. Que el Señor de gloria les bendiga, amado pueblo del Señor, en esta mañana, en la cual damos gracias al Eterno que nos permite una vez más estar en esta cabina de radio Aleluya, para seguir proclamando y proyectando el poderoso mensaje de su palabra. Y quiero entrar de lleno, mis amados, al mensaje de hoy, porque hay una idea o un pensamiento en el corazón de muchos cristianos, la cual cuando se analiza, se escudriña a través de la palabra, cuando profundizamos en ese pensamiento o en esa idea que muchos cristianos tienen, vemos que hay un error muy grande y sería bueno meditar en él. No sé si esa idea salió de un canto que lo dice o es un pensamiento antiguo, y es: cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Lo he oído en muchos labios de muchos hermanos. Muchos lo creen que es así. Cuando están pasando por momentos difíciles, cuando están pasando luchas o pruebas, cuando las cosas no están saliendo bien o cuando hay un silencio de parte de Dios, ellos dicen: cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Se oye bonito, pero al estudiar la palabra, el silencio del Señor es por enojo. Ante la mala actitud de aquellos que invocan el nombre del Señor y que obran mal delante de Él y andan en pecado, entonces Dios guarda silencio. Nosotros como seres humanos necesitamos oír al Señor, necesitamos la guianza del Señor, su palabra, su consejo. Así que si tú llevas tiempo luchando para sentir su presencia, no tienes respuesta a la oración, pareciera que nada está pasando en tu vida, no tienes el gozo de la salvación y no sientes el Espíritu Santo, no digas que es ese silencio porque Dios está trabajando, sino más bien reconoce tu pecado y tu error, arrepiéntete y Dios se volverá a ti. Ahora yo sé que ya muchos hermanos que usan este dicho estarán así como molestándose o pensando: ¿por qué estoy diciendo esto? Pero para un pueblo que conoce a Dios, ese pueblo sabe que el silencio de Dios no es bueno. Salmo capítulo 80, versos 3 y 4 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Mire, cuando Dios está enojado, no escucha la oración del pueblo. Él dice: ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? La palabra indignación significa enfado, enojo, ira o desagrado. En pocas palabras, cuando Dios no responde es porque Dios está molesto, está enojado con las acciones de su pueblo. Pero nosotros le llamamos que está trabajando, como si Dios preparara premios para los malvados, para los injustos. Como que si el premio de pecar fuera la recompensa de Dios, que todos sabemos que no es así. Cuando nosotros hacemos el bien seremos recompensados, dice la Biblia, pero cuando hacemos el mal seremos castigados, amado pueblo del Señor. Seamos realistas en esto. Es muy fácil creer que cuando Dios no me está respondiendo es porque Él está trabajando. Se oye bonito, trae cierta calma al alma, pero no es así. Cuando Dios no te responde es porque Él está molesto con algo que tú estás haciendo, y su silencio es para hacerte reflexionar y meditar en tus caminos, para que entonces tú clames y le digas: Señor, vuélvete a mí, ayúdame, escúchame, Señor, dime que estoy haciendo mal delante de ti, yo necesito tu respuesta, necesito tu ayuda. Sin embargo, al tener la ideología errónea, nosotros no actuaremos de esa manera porque pensamos que Dios está trabajando. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Por tanto, lo contrario de eso sería el silencio de Dios, lo cual no es positivo. Jesús dijo: amado pueblo,
al que llama se le responde, al que busca halla y al que toca se le abre. Lo contrario a eso es negativo. En el Salmo 50, verso 16 al 23, ponga atención lo que dice el salmista. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ponga atención, amados, porque en ese engaño que el pueblo tiene de que el silencio es porque Dios está trabajando, no se están dando cuenta de la realidad de las escrituras. Y dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Palabra del Señor, no palabra de los hombres, no palabra de un canto, no ideología del corazón de los hombres, que tal vez, amado pueblo, en ese cantito donde el hermano Berríos pone esa frase, posiblemente no lo hizo con mala intención. Sin embargo, el estar fundamentados en una idea como esa no produce el arrepentimiento en el corazón del pueblo. Otro ejemplo terrible y tremendo, amados hermanos, del silencio de Dios como enojo, es cuando tú miras una Biblia. Las Biblias tienen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubo 400 años de silencio. Amado pueblo, y este silencio vino porque Dios se cansó de la actitud del pueblo. Si no me crees, ponte a leer lo que dice Malaquías y verás que el Dios Todopoderoso le hablaba al pueblo y le decía: ustedes han menospreciado mi nombre. Ellos decían: ¿en qué te hemos menospreciado? Dios les decía: ustedes me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado?, contestaban ellos. Ustedes me han cansado con sus palabras. ¿En qué te cansamos?, le contestaban ellos a Dios. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Y así contestaban en todo ásperamente al Señor lo que Él les demandaba. Por eso Dios se enoja, se aparta del pueblo y guardó 400 años de silencio. Amado pueblo, con esta prueba no me digas que el silencio de Dios es porque Dios está trabajando por el amor de Cristo. Mejor escudriña tu corazón y analízate verdaderamente cómo tú estás viviendo delante del Señor. ¿Por qué Dios no te ha respondido? Si Él es un Dios tan amoroso, tan clemente, tan misericordioso, que Él dice: clama a mí y yo te respondo. ¿Por qué entonces está guardando silencio? Amado pueblo, sigamos avanzando con los versículos, porque yo en este día, en esta mañana, les voy a comprobar con la Biblia una y otra vez que está mal ese tipo de pensamiento. Salmo capítulo 13, verso 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Luego en el verso 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, Pilato y Jesús tuvieron varios diálogos. Jesús contestaba varias preguntas de Pilato y él tuvo varias conversaciones con él. Pero cuando Jesucristo fue llevado delante de Herodes, la Biblia dice que Jesús no le respondió absolutamente nada. Y nosotros vemos la gran diferencia entre Pilato y Herodes. Herodes era un perverso. Días antes Jesucristo le había mandado decir a Herodes, que lo quería atrapar: díganle a esa zorra que yo voy a terminar de hacer la obra que Dios me encomendó que hiciera y nadie me podrá detener. El Señor estaba airadísimo con Herodes por su manera terrible de vivir su pecado, su lujuria y toda la perversión que había con ese hombre. Por eso Cristo no le contestó absolutamente nada. Imagínese usted a Herodes diciendo:
es que Dios no me contestó porque está trabajando. Amado pueblo, hay que tener cuidado con lo que pensamos. Hay que tener cuidado con lo que creemos, porque según es lo que tú crees en tu corazón, así actuarás. Y si tú miras que Dios no te responde, caerás de rodillas ante Él, llorarás, te arrepentirás y le dirás: Dios, te suplico que vuelvas a mí. Pero si tú estás pensando que Dios está trabajando, entonces estarás tranquilo ahí pensando que Dios va a obrar, y no va a ser así, porque Él está esperando el cambio en tu corazón. Qué terrible es, amado pueblo, cuando en lugar de ir a la Biblia nos creemos todo lo que dicen por ahí. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Deberíamos de tener mucho cuidado, que es lo que estamos escuchando. Dios estaba molesto un día con la idolatría del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel estaba en medio de tanto pecado, desviación e idolatría, en Isaías capítulo 57, verso 13 les dice el Señor, mire lo que Dios le contesta al pueblo: cuando clames, que te libren tus ídolos, les dice el Dios del cielo. Dios enojado les dice: yo ya no les voy a contestar. Esos muñequitos que ustedes adoran, esos dioses paganos, esa idolatría, todas esas imágenes que ustedes adoran, que les contesten ellos el día de la angustia. Amado pueblo del Señor, dando a entender que ya Él no le respondería, porque se cansó del pecado y la desobediencia del pueblo. Aún así, nunca faltará el necio que dice: yo no sé qué lo que está pasando, pero en el silencio de mi Dios es que Dios está trabajando. Seguirá en su necedad, porque es más fácil estar de perezoso y esperando que Dios obre que hacer lo que tenemos que hacer. Disfrazamos la pereza, amados hermanos, de una fe falsa. Como la gente que dice: en el tiempo de Dios yo voy a predicar. Y han pasado 10 años y no predican. En el tiempo de Dios le voy a hablar a mi familia de Cristo. Y han pasado 15 años y no le predican. En el tiempo de Dios voy a cantar y voy a servir al Señor. Y casi ya, amado pueblo, hasta están a punto de partir de esta tierra y todavía no lo hacen, porque disfrazamos la pereza de falsa fe. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Si tú eres una persona que andas recta delante de Dios y Dios no te ha respondido, ahí sí se aplica el versículo donde dice: en el tiempo de Dios. Pero si andas mal, tú ya sabes por qué Dios no te ha respondido. Y si no lo sabías esta mañana, ya lo sabes. Salmo 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio. Mire lo que dice el salmista: oh Dios, no guardes silencio. Amado pueblo, si el silencio fuera positivo, el salmista le diría: Señor, no hables hasta que termines de trabajar. Pero le dice: oh Dios, no guardes silencio. Inmediatamente después le dice: no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Alabado sea su nombre. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana, pueblo del Señor. Y la pregunta es: ¿será que Dios duerme? La Biblia dice que Dios no duerme, amados hermanos. Entonces, si Dios no duerme, ¿por qué el salmista en el capítulo 44, verso 23 dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Claramente, amado pueblo, el salmista está diciendo que el silencio de Dios es como si Dios estuviera dormido. Él está clamando y no hay una respuesta. Él con dolor le dice a Dios: ¿por qué has guardado silencio? ¿Por qué no me respondes, Señor? Él usa un ejemplo como diciendo: ¿por qué duermes? Porque Dios estaba guardando total silencio ante el clamor de este hombre. Pero hay que escudriñar la vida de muchos. ¿Por qué Dios no está respondiendo? Si el pueblo se diera cuenta de su error, reconociera su pecado, se arrepintiera, orara, clamara delante de Dios pidiendo misericordia, entonces el Dios del cielo oirá el clamor de su pueblo, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Creo fielmente con todo mi corazón que si el ser humano se arrepintiera en lo más profundo de su ser y se volviera a los caminos santos del Señor y anduvieran rectamente delante de Él, muchas cosas cambiarían.
pero es más fácil inventar cosas. Es más fácil echarle la culpa al diablo. Es más fácil decir que es el destino, que es una prueba, que Dios así lo quiso, en lugar de reconocer que estamos mal delante de Él. Porque los pensamientos de Dios son para bien, dice la palabra. Porque el bien y la misericordia nos seguirán, dice la Escritura. Porque el Señor nos saldrá al encuentro con bendiciones de paz, bendiciones de bien. Dios es poderoso para tener una vida buena nosotros con Él. Sin embargo, como siempre se le está ofendiendo al Señor, Él como un buen padre que ama, dice, el padre que ama a su hijo lo castiga. Yo he oído gente por ahí diciendo, Dios no castiga. Son unos ignorantes de la palabra del Señor. Contradicen las Escrituras, pero dicen conocer al Señor. Cuando yo me topo gente que contradice la Biblia, amado pueblo, yo me aparto de esa gente. A mí no me gusta la gente que habla por hablar y que dice cosas sin entender. Oh, Dios no castiga. Dios sí castiga. La Biblia lo dice. Y si te castiga es bueno porque te ama. Te corrige porque te ama. Así que si el pueblo se arrepintiera en su corazón, entonces el Dios Todopoderoso escucharía la oración. Nosotros vemos en la vida de Job que Job está pasando una prueba terrible, amados hermanos, pero la Biblia dice que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por tanto, entendemos que Job sí estaba siendo probado, pero muchos están siendo castigados, no probados, castigados por sus pecados, amado pueblo del Señor, pero se excusan detrás de ideologías como la que estoy diciendo, que, vuelvo y repito, no son con mala intención, pero si estamos basados en eso, la palabra del Señor no tendrá efecto sobre nosotros. Habacuc dice en su capítulo 1, verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vuelvo y repito, el silencio de Dios no es positivo, es negativo. Dios está molesto cuando Él está guardando silencio. Le diré algo a muchos que no les gusta. En estos últimos años, amado pueblo del Señor, Dios ha abandonado muchos templos y a muchos odian escuchar estas cosas. Dios se ha apartado de muchos lugares y de muchas personas porque Dios habló una y otra vez y no quisieron entender. Y así como el Señor guardó silencio por 400 años molesto con el pueblo, así el Dios Todopoderoso se ha apartado de muchos lugares en estos últimos años porque, amado pueblo, el pecado llegó a niveles impresionantes, porque desprecian el consejo de Dios, porque aprueban cosas que a Dios le desagradan, porque insisten en permanecer en su pecado. Pero todas esas personas que están en esa condición, la Biblia dice que Dios sigue siendo misericordioso. Sin embargo, la misericordia de Dios obrará en el momento que la persona se arrepiente. Muchos dicen y hablan del hijo pródigo, cómo el padre lo perdona. Pero si usted analiza la historia, usted verá que el padre lo recibió y lo perdonó cuando el hijo pródigo volvió arrepentido de haber hecho lo que hizo. No fue antes de que el hijo volviera. El padre no perdonó al hijo cuando el hijo estaba allá ni recibió la herencia de nuevo cuando él estaba allá lejos. Fue cuando él dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy la gente usa los ejemplos de la Biblia a su conveniencia, torciendo las Escrituras, dice la palabra, para su propia perdición. Libro de Juan capítulo 9 versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermano, vaya a ver la Biblia para que vea que lo que estoy diciendo está escrito allí. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Allí está la respuesta a esa pregunta que muchos hacen: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no me ayuda? Qué cosa tan impresionante, amados. Dios no oye a los pecadores. Y luego dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, aleluya, a ese oye. Bendito sea el Señor. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 1 en adelante, mire lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y una y otra vez se repite la misma historia en el corazón de los seres humanos que no están entendiendo lo que Dios habla. Amados hermanos, es como el capítulo 28 de Deuteronomio. El Dios del cielo les declara las bendiciones que vendrán por la obediencia y las consecuencias que vendrán por la desobediencia. Sin embargo, el pueblo desobedece una y otra vez y tienen mil excusas para no arrepentirse, incluyendo la que estamos hablando. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. No es así. Amado pueblo del Señor, lo hemos comprobado con la Biblia y hay muchos más versículos que pudiéramos ver en esta hora, pero el tiempo se me está acabando. Necesitamos nosotros reaccionar. Necesitamos nosotros ir a la Biblia, amados hermanos. Es bueno el trabajo que hacemos los predicadores, es bueno el trabajo que hacen los pastores, es bueno el trabajo que hacen los evangelistas y todos los hombres y mujeres que hablan la palabra del Señor, pero hablemos palabra, no hablemos ideología. Si no está escrito en la Biblia, no lo enseñemos como si estuviera escrito. Si alguien me enseña un versículo donde diga que cuando Dios guarda silencio está trabajando, yo me retracto de lo que he dicho, pero lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo encontré ni lo encontrarás, porque no existe tal versículo. Termino con algo que un día un pastor me dijo, que me dio un poco de risa, pero es verdad. Dice que estaba el diablo junto con unos demonios en una cantina y que de pronto entró un hombre a la cantina y el diablo le dijo a los demonios: ven a ese que acaba de entrar. Los demonios dijeron sí, pero lo vieron que él entró solo. Sí, ¿por qué? Pero ustedes lo vieron que nadie lo metió. Dijo sí, ¿por qué? Porque mañana va a ir a decir a la iglesia que yo lo metí, dijo el diablo. Y así hay mucha gente, amado pueblo, excusándose detrás de tantas cosas, en lugar de mirar al cielo y decir: Dios, perdona mi pecado, me arrepiento de todo mi corazón, me vuelvo a ti, porque la Biblia dice: volveos a Dios y Dios se volverá a nosotros, y vendrá la bendición, y vendrá la sanidad, y vendrá la prosperidad, y vendrá la paz y todas las promesas de Dios sobre nuestra vida. Amado pueblo, si el Cristo de la gloria no ha venido, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Que el Señor de gloria les bendiga ricamente. Así es el Señor.
así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Él me levantará. Así es el Señor.